Labias de Parrilla es un podcast en donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la Labia de Parrilla de hoy les voy a hablar de lo único que ha salvado al cine estos 20 años, además de Jennifer Lawrence. Les voy a hablar de los superhéroes. Y no es que salvaron a los cines de un ataque extraterrestre o algo así, no, sino que se podría decir que la década pasada ha sido la década en la que más se ha recaudado dinero en toda la historia del cine, y todo esto fue gracias a las películas de superhéroes. Y aunque estemos en el 2023 y todos somos un poco expertos en los superhéroes ya porque aparecen hasta en la sopa, con la labia de hoy vamos a quedar un poco más expertos en superhéroes. Para mi sorpresa, el concepto de superhéroe no es muy antiguo. Porque sí, los nórdicos, los griegos y la gran mayoría de civilizaciones antiguas tenían personajes mitológicos que eran como superhombres y dioses, pero la idea del superhéroe no existía como tal. De hecho, muchos de esos personajes, un ejemplo, el original Thor, el nórdico, no estaban salvando a nadie. De hecho, lo que querían era tratar de matarse entre familiares y otros dioses que parecían era mi familia en diciembre. Y una que otra vez violaban a un humano, porque si algo le fascinaba a los semidioses y a los superhombres era violar a quien sea. Y ojo, desde el Olimpo no es que eran muy diferentes, sino pregúntenle al sinvergüenza de Zeus que no podía haber una mujer que dejara la ventana un poquitico abierta porque rácata, un hijo de Zeus nuevo. La palabra superhéroe apareció por primera vez en Estados Unidos en 1899, en una historieta de vaqueros enmascarada llamada Valknovers. Y aunque en ese momento no se tenía muy claro cuál era la definición de superhéroe, en la actualidad el diccionario de lenguajes de Oxford define la palabra como un personaje de ficción benevolente con poderes superhumanos como Superman. Me gusta esa definición porque dice Superman, y Superman básicamente es la definición de un superhéroe. Pero lo que no me gusta es que dice que tiene que ser ficticio. Entonces, ¿quién nos va a salvar cuando Elon Musk se vuelva completamente loco? ¿Quién? En la primera década del siglo XX fue el primer pico de popularidad de los superhéroes. Y todo esto en las manos de los cómics y las revistas pulp. Ajá, y ahora ustedes me preguntarán qué son las revistas pulp. ¿Acaso son unas revistas que tienen pulpa en inglés y por eso se llaman pulp? Pues sí, es algo así por el estilo. Las revistas pulp fue un género muy popular a finales de los años 1800 y hasta los años 50, y consistía en unas revistas hechas de un material muy barato, tanto así que prácticamente se veían como la pulpa de un árbol, o sea, pulp. En esas revistas usualmente se publicaban historietas o cuentos de ciencia ficción. Durante las primeras 2 décadas del siglo pasado aparecieron los primeros superhéroes formales, como Popeye, Flash Gordon y el Fantasma. También en ese entonces era muy popular el Zorro, que no tenía superpoderes, pero fue un héroe muy querido desde 1919 hasta el presente, o por lo menos hasta el presente en la televisión venezolana, porque creo que hasta la fecha lo siguen pasando a las 6 de la tarde todos los días. Ahora, el primer superhéroe que llegó no solo para definir un género, sino también para definir una palabra, y también para definir una generación, y también para con orgullo utilizar la ropa interior por fuera, fue nada más ni nada menos que Superman. Superman apareció por primera vez en 1938 y fue creado 5 años antes por el escritor Jerry Siegel y el dibujante Joe Shuster. Los dos jóvenes lograron vender su historia a una empresa llamada Detective Comics Inc. por $130, que es lo que ahora conocemos como DC Comics, y ya sabemos los nietos de quién al oír esta labia se van a querer suicidar. $130 por los derechos de Superman. Superman fue lanzado al público en junio de 1938 en una publicación de DC llamada Action Comics número 1. Era una historieta de 13 páginas que en ese entonces costaba 10 centavos, pero que hoy en día se considera la historieta más costosa del mundo porque se considera el primer cómic oficial de Superman. De hecho, la historieta más cara se vendió en una subasta en el 2021 en $2.7 millones. Por cierto, en sus primeras ediciones Superman no volaba. Su poder era super fuerza y super saltos largos. Es decir, cuando lo veían en el cielo era porque había brincado muy alto. Era más parecido a una pulga o a Hulk. Superman fue un éxito instantáneo y el año siguiente DC Comics publicó su segundo gran éxito, que fue El Mejor Señor de la Noche después de Don Omar.
y fue Batman, que fue creado por los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger en 1939 y apareció en la edición 27 de la revista Detective Comics o DC. Esa revista hoy en día en perfectas condiciones, gracias a la primera aparición de Batman, actualmente se calcula en 1.5 millones de dólares. Eso sí, repito, la de Superman y la de Batman y todas estas revistas de colección valen eso intactas, en plástico, como si nunca nadie las hubiese tocado. Es por eso que son tan costosas, porque son pocas y la mayoría no sobrevivieron los recreos del colegio y los niños con esas manos pegajosas, porque si algo tiene un niño son las manos pegajosas. La era que va desde 1938 hasta 1956 es considerada la era de oro de los superhéroes en las revistas. Durante 18 años nacieron la mayoría de superhéroes que conocemos en la actualidad en DC Comics, como Superman, Batman, Flash o Linterna Verde. Pero también nació la archienemiga de DC Comics, Marvel, que de la misma forma que DC Comics al inicio se llamaba Detective Comic, luego National Comic y luego se puso DC Comic, al inicio Marvel se llamaba Timely Publication. Dios mío, menos mal que se cambiaron el nombre a Marvel porque Timely Publication no tiene punch. Es como cuando uno se entera que el verdadero nombre de Chayanne es Elmer Figueroa. Pero como Chayanne o Elmer, Marvel la rompió prácticamente de inmediato. Marvel o Timely Publication, como se llamaba en ese entonces, lanzó su primera revista en agosto de 1939 y su primer héroe fue la Antorcha Humana, creado por Carl Burgos, Bill Everett y Paul Gustafson. Actualmente esa edición en perfecto estado cuesta 1.2 millones de dólares. Marvel se convirtió muy rápidamente en una de las editoriales más importantes gracias a su propaganda antinazi, que digamos que estaban de moda porque de hecho eran los villanos en la mayoría de historietas de Marvel y de hecho eran los villanos en el mundo real también. En 1941 el Capitán América tuvo su primera aparición y en la portada era el Capitán América golpeando a nada más y nada menos que a Hitler. Y fue ahí cuando el Capitán América entró al mundo de las historietas y se convirtió en una de las personas más importantes y queridas, porque bueno, estaba peleando contra Hitler. Pero no fue derrotar a Hitler lo que le dio la fama y el éxito a Marvel. No. El éxito y la fama que obtuvo Marvel se le debe al que podríamos considerar el escritor y creador de cómic más famoso de todos los tiempos, Stan Lee, que no es para nada familia de Bruce Lee, aunque sería increíble. Stan Lee llegó a Marvel en 1940 como ayudante y aunque al comienzo solo era un asistente y escritor, en 1961 creó sus primeros superhéroes, los Cuatro Fantásticos. Después de eso, la cantidad de personajes que creó es gigantesca. Hay más de 300 personajes registrados con su nombre y de esos 360 son superhéroes. Los más famosos personajes creados por Stan Lee son Spider-Man, los X-Men, Thor, Hulk, The Punisher, Pantera Negra, Iron Man y prácticamente todos los Avengers. Que por cierto, los Vengadores fueron creados por el mismo Stan Lee, obviamente, para hacer la competencia a la Liga de la Justicia en 1963, con la revista Avengers No.1. Un dato curioso de Stan Lee, y es que la mayoría de sus superhéroes en su faceta de humano tienen la misma letra de inicio en el nombre y en el apellido, como Peter Parker, Stephen Strange o Bruce Banner. Es más, Stan Lee es tan importante en el mundo de los superhéroes que ha tenido 42 cameos en las películas de este género, incluso cameos después de muerto. Su primer cameo o aparición fue en 1989 en una película llamada El Juicio al Increíble Hulk. Y continuando con las épocas históricas de los cómics de superhéroes, en 1956 finalizó la era dorada para pasar a la era de plata que estuvo hasta 1970, que era de plata se llama porque hicieron menos plata. Que yo supongo que fue la era de plata porque era la época en que estaba el amor libre y la cultura hippie, la gente decía superhéroe o sexo con mucha gente, creo que sexo. Luego de 1970 a 1984 vino la era de bronce y desde 1984 hasta la actualidad estamos en la era oscura de los cómics, pero no se le llama era oscura precisamente porque esté pasando una pésima época, porque si este fuera el caso, Disney no hubiese gastado 4.000 millones de dólares comprando a Marvel en el 2009. Si algo tiene Mickey Mouse es que bobo no es.
sino se le llama época oscura porque ahora los superhéroes se hacen mucho más reales, con facetas oscuras, malvadas, como más dark. Es el caso de las historietas de estilo Frank Miller como SimCity o Watchmen. Ahora, ¿cuándo llegaron los superhéroes al cine? Pues les tengo una gran noticia. El responsable de esta hazaña fue de nuevo Superman, con su primera película en 1978. Pero no fue sino hasta el 2010 en donde esa industria realmente explotó. Durante la década del 2010 al 2020 se hicieron 49 películas de superhéroe y luego le sigue la década de los 2000 donde se hicieron 32 películas de superhéroe. En los 90 se hicieron 7 películas de superhéroe y luego en los 80 solo se hicieron 3. En los 70 solo se hizo una, que fue la que les dije, Superman. Para que entendamos la fama y la popularidad de las películas de superhéroes, les debo decir que entre las 10 películas más taquilleras de la historia, 3 son de superhéroes. Avengers Endgame es la segunda película más taquillera de la historia, solo superada por Avatar y solo amenazada por Avatar 2. Que justo atrás de Endgame se encuentra otra película que se llama Titanic, lo que quiere decir que el verdadero superhéroe de hacer plata en el cine es James Cameron, porque él es el director de Avatar 1, de Titanic y de Avatar 2. Ahora les vengo con un datazo para armar una buena discusión en esas parrillas y que usted tenga la respuesta final. ¿Quién tiene más plata, Iron Man o Batman? Pues según el cálculo hecho por el banco británico Vanquis, Batman le gana a Iron Man. Según este estudio, Bruno Díaz o Bruce Wayne, es decir, Batman, recibe de utilidades anuales por empresas Wayne $832,000 al año. Que no es por nada, pero en este caso sí suena mejor decir empresas Wayne, porque si decimos empresas Díaz suena como una empresa de mudanza. Mientras que Tony Stark, es decir Iron Man, recibe anualmente de utilidades por empresas Stark $773,000. Que es un poco decepcionante escuchar esos números. Usted diría, yo creí que ganaban millones y millones y millones, pero recuerden que esa gente se gasta toda la plata en trajes de superhéroe. Y si están tristes porque creen que Batman y Iron Man hacen muy poco dinero y ustedes creían que hacían más, pues déjenme decirles, no son ni de cerca el superhéroe que peor sueldo tiene, porque en ese mismo estudio se determinó que Spider-Man gana apenas $15,000 al año. En otras informaciones de Batman, también ha sido el único superhéroe que ha tenido 6 ayudantes. Por cierto, todos se han llamado Robin. Entre los más populares está el primer Robin, que se independizó y se convirtió en Blackwing. Está el segundo, que se murió y después resucitó y se convirtió en Capucha Roja. Y está un Robin que en algún momento también fue su hijo y murió. Yo no sé si alguien le ha dicho a Batman, pero ya es hora que se entere que es de mala suerte que le ponga a su ayudante Robin, porque siempre se mueren o le pasa algo. Así que, ¿qué aprendimos hoy, mis superhéroes amigos? Pues que Superman será el héroe más poderoso de todos, pero Capitán América fue el que venció a Hitler. Así que ya saben, mis muchachos, si los invitan a una fiesta y no tienen dinero, pueden decir, lo siento amigos, hoy soy Spider-Man y no por los superpoderes, sino porque no tengo plata.